Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ハポネスチード。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Saigo Takamori se visceró a los pies del monte Shiroyama en 1877. Eso marcó el final de la llamada rebelión Satsuma, el último intento de la clase samurái por asirse al pasado como un tiempo opuesto a las aspiraciones de la modernidad occidental y su proyecto civilizatorio recién desembarcado en el archipiélago. Los de Saigo y los suyos son nuestros contemporáneos en el sentido de que la clase guerrera resultó, entonces, una más bien fantasmagórica, es decir, apariciones ausentes que, si bien ya no podían ser localizadas en el territorio, tampoco podía garantizarse su desvanecimiento de él, y eso les dio la capacidad para irrumpir en el tiempo y blandir la espada para desgarrarlo y ponerlo de cabeza. Antes de seguir con el chismecito sabroso sobre Saigo Takamori y los suyos, un agradecimiento perpetuo al patrocinador, al nuestro patrocinador de este chismecito, los místicos de Amidaike Daikoku. Alta empresa osakense encargada de hacer probablemente, discutiblemente por algunos irracionales, los mejores wagashi del archipiélago. Wagashi podría traducirse algo así como botanita japonesa, o dulces japoneses, o snack japonés. Digamos que esta empresa, los de Amida Ike, tienen muchísimas botanas, ¿no? No todas son iguales, y tienen dos en particular que para mí son los hitazos. Uno, poderoso en demasía, es el Osaka Okoshi, que justamente viene en esta cajita. Esta cajita tiene todos los elementos peculiares y más populares de Osaka, el castillo, el Sorihashi del Sumiyoshi Taisha, la empresa, la corporación que desde 1805 hace justamente las barritas de arroz, y probablemente uno de los elementos más populares, pero que más pasa desapercibido en su referencia histórica, que es el Nagahori-gawa, que es el río básicamente que pasa por ahí por donde todos se toman fotillos, ¿no? Que es como, el canal ese ahí medio sucio. Pero ese canal medio sucio era toda una extensión de canales y riachuelos que servían para comercializar y para llevar la mejor producción alimenticia a todo el territorio. De ahí que Osaka sea siempre conocida como la cocina del Japón, ¿no? La Osaka Okoshi y esta otra delicia, las Pompon Japón, que es arroz inflado, porque ¿de qué otra forma se come el arroz si no es inflado? Entonces, de arroz inflado, que tiene un montón de sabores, de matcha por ejemplo, de almendra y café, güey, una gloria. Mi favorita probablemente, la de pie de queso. Y así, infinidad de sabores. Y la barrita, la de Osaka Okoshi, tiene básicamente jengibre, arrocito y una fórmula secreta que la hace una joya. Güey, una joya. Puedes combinar con tu tecito. Y además el empaque del Pompon Japón está súper chilo. Estas, por ejemplo, estas de Pompon Japón, yo las probé por primera vez en el afamado barco mundial de la juventud, porque hubo una corriente osakense, una bandita de Osaka que las llevó. Debo decir que desde entonces fue como de, güey, si hay algún buen motivo para regresar al archipiélago, es por unas poderosísimas Pompon Japón, güey. Una joya. Güey. Una joya, güey. Agradecimiento perpetuo a Midaike Daikoku. Y los pueden encontrar en cualquier parte de Osaka. Si usted va a transitar por Osaka, que vamos a ser realistas, ¿quién viene al archipiélago y no está dispuesto a transitar por Osaka? Esa persona debería darle vergüenza venir al archipiélago y no pasar por ahí. Están en todos los lugares de Osaka, en muchas de las tiendas de conveniencia, en las grandes estaciones. Ahí las va a encontrar las poderosísimas Osaka Okoshi en esa caja, o las místicas Pompon Japón. Así que pues nada,
Un agradecimiento perpetuo. Güey, el chisme que se patrocinó a Mida Ike, un lujazo, güey. ¿Quién ha escuchado hablar de la famosa rebelión Satsuma? O del poderosísimo Saigo Takamori? O de aquella película, una joya y que de hecho tenemos un capítulo, del último samurái. Digamos que todo este momento, ¿no? Este ajetreo, este regocijo, este éxtasis de la juventud y no tan juventud samurái puede estar tal vez resumida en la rebelión Satsuma. Digo, es imposible hacer un resumen de más de 800 años de historia samurái. Sin embargo, se trata tal vez de la cúspide, ¿no? En el final, es decir, un final ya programado 10 años antes con la restauración Meiji de 1868 y la rebelión Satsuma ocurre 10 años después, precisamente con los encargados protagonizado por los encargados de encabezar la restauración, ¿no? Que fue el Han Satsuma, esta vez ya convertido como la prefectura de Kagoshima y los de Saigo Takamori, que fue básicamente el cabecilla, el güey, la imagen, ¿no? O sea, es la imagen de la restauración, ¿no? Entonces digamos que ahí se programa pues un potencial final de la casta samurái, de la clase samurái frente a la modernidad. Sin embargo, digamos que en esos 10 años hay mucho que ver. Y tal vez si tomamos desde los años 50, 1852, 53, cuando comienza esta avalancha de fuerzas foráneas que comienza a llegar al archipiélago, tenemos una proyección muchísimo más amplia, ¿no? De cómo empieza este decline samurái. Entonces la rebelión Satsuma es la cúspide, ¿no? Es el éxtasis de ese declive y es el chisme que vamos a cotorrear hoy. El Han Satsuma tuvo un papel protagónico junto con Choshu en la restauración imperial de 1868 y tras la conformación del nuevo gobierno se instauró como una potencia militar durante los años póstumos a la restauración. Recordemos que ellos ya desde antes comercializaban directamente con los británicos para armar y respaldar al clan Choshu, además de que fueron pioneros en la inclusión e investigación de armas occidentales durante los años previos a la restauración. De ahí la capacidad de Satsuma para formar militarmente a jóvenes soldados con artilugios de gran calidad y educarlos con la ideología del Han en más de 120 escuelas en el territorio. En el territorio de Satsuma, no en el territorio del archipiélago, en el territorio de Satsuma, que si usted no ubica Satsuma pues claro que no lo voy a ubicar porque ya no existe Satsuma como tal, llegaremos ya a ese punto, sino la renombrada Kagoshima. La renombrada Kagoshima es el punto, justamente el punto más al oeste, digamos, si no tomamos en cuenta Okinawa, que ese sería el punto más al oeste del territorio japonés, digamos que el punto al oeste, el más al oeste del archipiélago, ¿no? Que digamos de estas 3-4 islas principales, de Shikoku, Honshu, Kyushu y Hokkaido, es el punto más al oeste, ¿no? Ahí así, pim, el piquito. Ahí estaba Kagoshima. Digo, el origen de este Han, de este territorio, de este grupúsculo de personas es ancestral y habría que hacer un chisme, sobre todo para entender cómo es que llega a instalarse ahí, bueno, cómo es que llega a ser una fuerza potencial, ¿no? En ese extremo oeste. Y bueno, es algo que de hecho cotorreamos en el curso que dimos sobre restauración Meiji, así que es otro chisme, pero para que lo ubiquen, digamos que geográficamente, para que lo ubiquen ahí geográficamente. Cuando el Han Satsuma se reorganizó bajo la nueva estructura de prefecturas a comienzos del periodo Meiji, se renombró como la prefectura de Kagoshima, y en ese trajín de grandeza, Kagoshima se mantuvo semi-independiente, manteniendo prácticas viejas, su propio sistema educativo, y evadiendo las nuevas políticas de impuestos o las regulaciones en contra de los samuráis que les impedía portar espadas y mantener una distinción de clase. Además, por supuesto, la implantación del calendario occidental, a la cual se negaron y dijeron, güey, a mí, la neta, me voy a mover, yo me voy a seguir moviendo por la luna. ¿Qué pedo? Y hazle como quieras. Hasta 1873, Saigo Takamori o Dai Saigo Sensei, como le llamaba la bandita de su natal Kagoshima, formó parte del nuevo gobierno de Meiji como consejero y comandante en jefe del ejército imperial. Reverenciar al cielo y amar a la humanidad era la moral que él veía para el nuevo gobierno, pero claramente eso no compaginaba con modernizar al país y fortalecer al ejército, la moral o la aspiración, el proyecto de nación que tenía el nuevo gobierno. Saigo no veía una división del Japón industrializado con el Japón campesino como sí pretende la modernidad para establecer un antes y un después. Él veía dos tipos de personas que debían coexistir, quienes trabajan con el cuerpo, Chikara Oro Surumono, y aquellos que utilizaban su espíritu, Kokoro Oro Surumono, es decir, campesinos y samuráis.
Obviamente, bueno, obviamente es muy atrevido decir que obviamente. Digamos que Saigo tenía una claridad muy interesante en el sentido de que él no era uno de estos autoproclamados intelectuales, no lo era. Sin embargo, tenía muchos textos y reflexionaba mucho al respecto. Y algo que Saigo tenía muy en claro es que el mundo campesino no podía ser entendido solamente por la bandita agricultora, como digamos que la reestructuración del sistema social en el periodo Edo proponía, ¿no? Es decir, la banda campesina es aquella que trabaja con el arroz. Para Saigo, la banda campesina era muchísimo más amplia, sobre todo tomando en cuenta el territorio montañoso que resulta el Kyushu, ¿no? O sea, toda esta isla al oeste. Y la cantidad de pueblos marítimos, ¿no? La gente que vive en el mar, la gente que vive en las montañas, la gente que vive en el bosque. Todas estas personas no tienen tierra para trabajarla, ¿no? Al grado de tener estos campos de arroz. Que recordemos que, digamos que esta gran inversión, ¿no? Industrial en la agricultura fue la que terminó por detonar una instalación gigantesca y monumental de campos de arroz a lo largo del archipiélago, y esto sucede hasta este periodo, el moderno, ¿no? Antes de eso era muy diferente la cosmovisión agrícola, la cosmovisión campesina que podía darse en los diferentes territorios. Entonces, cuando Saigo dice esto, y lo sé porque pues, obviamente me dejó una carta, cuando Saigo dice esto, pues, se refiere a esta grandeza, ¿no? A esta gran diversidad que significa la coexistencia, esa dialéctica, ¿no? Entre sociedad y naturaleza. El primer punto de quiebre de Saigo con el nuevo gobierno fue la opulencia. El segundo fueron las políticas para desvanecer a la clase guerrera y sus privilegios. Y el tercero, la invasión a Corea, que al final no fue. En 1872 se creó una ley de conscripción universal, con la cual se le quitó a los samuráis el monopolio de la violencia y las funciones militares. A esto se le sumó la ley para quitarles el estipendio y aliviar las finanzas del imperio. Pero aumentó la presión todavía más cuando se les quitó a la clase guerrera su derecho a vestir y peinarse como lo hacían, o sobre todo la exclusividad del patronímico y el derecho a portar la katana y el wakizashi en público, lo que había sido el símbolo de los últimos años del guerrero, que pasó de ser exclusivo para ellos a un arma de uso propio de la policía y el ejército. Además, que dejó de ser una katana como tal, pasó a ser un sable. O sea, un sable, digamos que en este estilo occidental, lo cual era como, güey, ¿qué estás haciendo, estúpido? Saigo sabía la necesidad de modernizar a la nación y fortalecer al ejército, pero había un malestar generalizado en la clase guerrera que el nuevo gobierno no estaba atendiendo. Y ahí es donde Saigo fue bastante crítico. La civilización significa justicia, y por eso los occidentales son incivilizados, dijo en alguna ocasión el buen Saigo. No tiene nada que ver con ostentar grandeza o magnificencia a partir de riqueza y acumulación, como nuestro gobierno está haciendo. Los países verdaderamente civilizados deben ser benevolentes con otros, pero los occidentales han sido unos bárbaros, conquistando países por aquí y por allá y subyugándolos con la intensidad necesaria para dejarlos desahuciados en la ignorancia y la pobreza. Esta frase, póngala usted ayer, hoy, no, si me apuro mañana, y sigue siendo vigente. En ese año, 1873, además de las políticas impuestas por el gobierno en torno a la clase samurái y la modernización de la nación, la relación con el reino coreano se descarriló cuando estos rechazaron la relación diplomática con los nipones e hicieron un edicto donde se prohibía el comercio con Japón. Para Saigo, ese era el momento preciso para restaurar el músculo de la clase guerrera que junto a los campesinos se iba diluyendo en lo más bajo de la sociedad moderna. Así podía reconstruirse el espíritu nacional que había sido destruido por el materialismo rampante y la industrialización desalmada de un sistema sin sangre. Palabras de Saigo. Esa era la única forma de salvar a una clase samurái destinada a la desaparición. Pero toda esta intencionalidad fue desechada por el gobierno de Meiji, encabezado por el amigo de toda la vida de ese güey, de Saigo, Okubo Toshimichi. Con esta derrota política, Saigo y un puñado de hombres fieles a él y su forma de ver el mundo renunciaron al gobierno y rompieron su relación con los oligarcas para volver a su territorio. En el caso de Saigo, Kagoshima, donde vivía una quinta parte de los samuráis en todo el archipiélago, lo cual es un montonal. Además, es importante mencionar que eso tendría que salir en un episodio dedicado solamente al místico Saigo, que Saigo tenía esta idea de que si él era enviado a Corea como emisario para poner las bases de una negociación, probablemente sería asesinado. Eso lo quería Saigo. Y entonces, si él era asesinado, eso sería una ruta lo suficientemente válida para comenzar una invasión a Corea. Y eso generaría obviamente que
gran parte de la chaviza samurái que ya no estaba movilizada, que ya no tenía estipendios, que estaba ahí, digamos que poco a poco cayendo en la ruina, sino que ya lo estaba, tuvieron una oportunidad para revitalizar. Digo, es el negocio de la guerra. Eso lo tenía muy claro Saigo. Y Saigo había tenido un par de episodios en los que casi muere, algunos por azares de la batalla y otros por intento de suicidio. Entonces parece que, y eso digo, no es algo que declara el mismo Saigo, parece que había una especie de, en su momento, sobre todo en ese momento, una conmoción muy personal por la muerte voluntaria, por el arrojo a la muerte voluntaria, que de alguna u otra manera digamos que confluye aquí, ¿no? Con esta visión de dejar de ser un país potencialmente colonizado a ser uno colonizador. A los meses de esta ruptura con el gobierno, aparecieron insurrecciones al oeste de Japón, una tras otra. La primera fue la rebelión de Saga, de Eto Shinpei, líder de la prefectura de Saga y amigo de Saigo Takamori, que se retiró con él del gobierno. En ella, unos 2000 samuráis de la prefectura tomaron la capital, el castillo y varias guarniciones militares. No obstante, fue cuestión de días para que la rebelión fuera sometida y Eto Shinpei escapara a Kagoshima con la esperanza de que Saigo se le uniera. Pero naranjas. Saigo dijo, güey, ahí te la debo, mano. Te la debo. Que no sé si ustedes han ido a Saga, pero Saga es chido. Güey. Yo estuve desde que llegué a Japón, tenía año tras año, diciéndole a todas mis amistades por acá, güey, vamos a Saga, güey. Me decían, güey, ¿y a dónde quieres ir? O sea, estamos, pues, güey, estaría chido, güey, irnos de campamentito, güey. Normalmente nos vamos siempre de campamento unas 2 o 3 veces al año. Fue, güey, ¿a dónde vamos, no? Y hemos ido a distintas partes, siempre, digamos que en la parte central, Honshu, a excepción de una vez que fuimos a Hokkaido. Y yo siempre decía, güey, Saga, güey, es que Saga, güey, Saga, es que el nombre Saga, o sea, ¿a poco el nombre Saga no es mítico, no? Saga de las sagas islandesas, o sea, una historia grandiosa, ¿no? Llena de aventuras, digámoslo así. O Saga de Géminis, o sea, Saga, güey, Saga, está chido. Y entonces mis amistades siempre dicen, güey, mames, Saga, güey, no hay ni madres, no hay nada, güey. Saga nani monai, siempre decían. Y entonces este año apenas fui a Saga. Hay un episodio, bueno, un chisme de instrucciones para vivir en Japón que está hecho para la bandita del Patreon, donde cuenta un poco de lo que significa ir a Saga, ¿no? Y ver todo esto de la rebelión de Toshinpei, que era algo que yo quería ir a ver. O sea, quiero ir a ver ese castillo alaciado. Quiero ir a ver el territorio donde este güey se levantó. O sea, quiero ver cómo es eso, ¿no? Cómo es que estas historias que se cuentan en los libros toman de alguna u otra manera asidero en el terreno, ¿no? En el territorio. Y entonces vale la pena y cada centavo y cada kilómetro desplazarse hasta Saga, que nadie le diga que no hay nada, porque hay mucho que ver. A los días, Eto Shinpei fue capturado y decapitado. Las revueltas siguieron, y en Kumamoto estuvo la Liga del Viento Divino también, por ejemplo. De ello también hay un capítulo para la bandita del Patreon, que eso lo puede escuchar si siguen el chisme en www.patreon.com/japonés chido, ahí se pueden unir. En varios niveles. El más básico es de $5 gringos, y el más alto le incluye una suscripción a la Tokidoki Hakusho, la poderosa revista de cuento y fotografía donde echamos chismes sobre la relación, sobre la dialéctica social-naturaleza de los espacios rurales de México y Japón. Pero bueno, siguiendo con el chisme de la Seinan Senso, la rebelión Satsuma. Hubo rebeliones también en Fukuoka, en Yamaguchi, todas ellas reprimidas y suprimidas con rapidez. Pero el gobierno sentía frío de que todas esas le siguiera un levantamiento en Kagoshima. Por esa razón, el gobierno central mandó espías de la policía a echar un par de ojos a lo que sucedía allá, en Kagoshima. Y aunque presumiblemente tenían la encomienda de matar a Saigo, esto no puede ser necesariamente confirmado o afirmado por ninguna de las partes, pero pues estaba ahí muy puesto, ¿no? O sea, muy puesta la policía para, si tú me dices, yo lo tengo aquí apuntado, güey, o si tú me dices, pues, si no me dices, igual se me escapa un tiro. Aunado a este plan sigiloso, el gobierno intentó hacerse del arsenal militar de Kagoshima, y para ello, el 30 de enero de 1877 mandaron un barco de la Mitsubishi a Kagoshima en secreto. Pero los estudiantes de la escuela de Saigo, donde se practicaban las artes de la agricultura y el combate bajo la filosofía del Wang-Yang-min, la variante del confucianismo que básicamente evocaba la acción, descubrieron el intento y repelieron el barco movilizándose en contra de las guarniciones imperiales instaladas en el puerto de Kagoshima, tomando municiones y pólvora para sus propósitos. Si usted se quedó con duda de el Wang Yang-min, el Wang Yang-min, ¿qué pedo, güey?
Cuéntanos más del Gwanghyangmin. Pues hay un capítulo del Gwanghyangmin. Bueno, no del Gwanghyangmin, pero sobre la restauración, sobre la rebelión Osho de Osho Gehachiro, que básicamente era un admirado por todos. Por todo aquel que dijera, güey, como que tengo ganas de una revolución aquí, una restauración, una rebelión. Todas esas personas admiraban a Osho Gehachiro, incluido hasta ya muchísimos años después, Mishima Yukio. Pero Saigo Takamori ha sabido que seguía de cerca la enseñanza del Gwanghyangmin por Osho Gehachiro, ¿no? Entonces ahí escuchen el chismecito para que se den un poco más idea de lo que el Gwanghyangmin significa. De esto, Saigo no sabía nada. Yateshimota, dijo cuando se enteró. Algo que podía traducirse como estos imbéciles o imbéciles ya la calosearon. Contó, de hecho, el hijo de Saigo años después que su papá en verdad cagoteó fuerte a sus estudiantes y que nunca lo había escuchado dirigirse a alguien con una vehemencia así. Y digo, cuando vamos a ver por qué, ¿no? Es decir, pues sí, desde gratis, ¿no? No es como de, tire el agua. Estúpido, ¿qué haces? Eso es bastante violento. Pero si tú de repente viene un barco que evidentemente está violentando tu territorio, pero le respondes con una violencia tal que ya no te deja espacio para reaccionar de una forma diferente a la que se ha venido haciendo con diferentes levantamientos en este par de años antes, pues te enojas, o sea, te alteras un poquito, quizá, un poquito. A los pocos días, en febrero, Saigo organizó a estos muchachos y a otros guerreros de Kagoshima en lo que fue llamado el ejército de Satsuma. En principio se trató de unos 12,000 güeyes, provenientes de las escuelas de Saigo y la prefectura de Kagoshima, de los cuales una parte importante había visto acción en la restauración Meiji ocurrida 10 años atrás, donde pelearon para poner en el poder a un gobierno que ahora, en apariencia, planeaban confrontar. Sin embargo, Saigo nunca dio a entender que esta se trataba de una movilización en contra del emperador, sino de una lucha para liberarlo de sus consejeros malvados y corruptos. Los mayores criminales del universo, así se lo dijo en una carta al príncipe Arisugawa, al decirle que planeaba dirigirse a Tokio con sus 12,000 muchachos, porque debemos proteger a su majestad, el emperador. Inmediatamente, en un edicto promulgado por el emperador mismo, llevó al príncipe Arisugawa, al general Yamagata y unos 40,000 soldados del ejército imperial junto con la guardia imperial y la policía, además de unos 11 buques de guerra, hacia Kyushu. Es decir, un edicto. Es como, güey, es por ti. Fue por mí nada, güey. Por mí nada, y te van estos 11,000, estos 40,000 güeyes y unos buquecitos de guerra para derrocar a una chaviza ávida de un espíritu anacrónico, negándose a ser desaparecidos por una mano que no fuera la propia, y esa moral era la que los llevaba a pelear bajo las órdenes del mítico Saigo Takamori, el llamado a veces, el reconocido a veces como el último gran samurái que entendía este fervor. El 17 de febrero, bajo un tormentón de nieve que es necesario decirlo, yo creo, la mayoría de los actos que tienen connotaciones heroicas en la literatura del Japón normalmente suceden bajo la nieve. Es decir, tal vez el más conocido es el de los 47 Ronin, ¿no? Cuando celebran su venganza, pues, sucede con un tormentón de nieve. El asesinato de Inaosuke, que digamos que el asesinato suena, ¿qué está pasando, güey? ¿De dónde está lo heroico? Pero bueno, si conocemos el contexto, que también se dio en el curso que dimos sobre restauración Meiji, si ponemos en cuenta el contexto y cómo ya con el periódico de lunes, podemos entender que en la recapitulación esto puede ser entendido como un acto verdaderamente heroico. Sucede también en la nieve, o el golpe de estado de 1936 por parte de una facción del ejército, nada más, ¿no? Que al final termina siendo derrocada, pero que cuando se ensalza como el espíritu de los jóvenes ávidos de Yamato Damashi, de ávidos de Bushido, ¿no? Como a veces se interpreta, creo que en un sentido muy conveniente y por ahí / erróneo, a estos actos, ¿no? Y cómo se les ensalza, pues haciendo énfasis en que nevó, que cayó nieve, y eso es una señal divina de pureza, de que este acto es puro. Saigo, en ese tormentón de nieve, partió con los suyos rumbo a la capital Tokiota, no para agarrarse a sablazos contra las fuerzas del Estado, sino para denunciar al emperador la corrupción y podredumbre de ese gobierno que el mismo Saigo dejó 4 años atrás, en 1863. Por cierto, ese tormentón en el que partió Saigo se dice fue el más cabrón de los últimos 50 años. Yo no sé, no tengo los pelos de la burra en la mano, pero así se cuenta. Los de Saigo esperaban tener el paso libre a través de la ciudad de Kumamoto y no imaginaban que hubiera alguna fuerza pensando en detenerles. Es más, mucha gente se les iba uniendo en su paso por la región. El ejército de Saigo en un momento pasó de los 12,000 a los 15,000.
a los 16.000, a los 17.000, números crecientes. El 21 de febrero, a su llegada a Kumamoto, se toparon con unos 4.000 sujetos que les dispararon desde una de las guarniciones militares instaladas a la entrada de la ciudad. En horas, la guarnición fue aplastada por los rebeldes que los superaban en números. Pero huyeron estos al castillo de Kumamoto y desde ahí se dio el anuncio de que la banda de Satsuma estaba oficialmente alebrestada y que para detenerles con efectividad se solicitaba movilizar a todas las tropas posibles a la zona, cosa que ya se había dado con ese edicto del emperador, comandando una movilización urgente a Kyushu. Los de Saigo rodearon el castillo de Kumamoto y lanzaron flechas como en antaño para sugerirles a los de adentro rendirse, pero los sitiados estaban convencidos de oponer resistencia hasta el final. Contrario a un ataque frontal y masivo que parecía el camino a seguir por tener la mayoría numérica frente a los 3.500 del castillo, Saigo decidió dividir a los suyos en 3 grupos, uno que atacara el frente, otro la retaguardia y el resto de las unidades que bloqueara los caminos de entrada a la ciudad. Desde el castillo, las tropas imperiales a cargo del general Tanitateki tenían de 2 sopas, o quizá más, habría que ver el menú. Pero, seguro, 2. La del día, la del día y la del chef, ¿no? Una era salir del castillo y confrontar a Saigo cerca del río, a las afueras de la ciudad. Y la otra, aguantar en el castillo los embates de Saigo hasta que llegaran los refuerzos. En cualquiera de las dos, los de Tani tenían en su contra la moral y el apoyo popular, porque se le pertenecía a la gigantesca figura de Saigo, gigantesca como su estatua que está ahí en Kagoshima. Que de hecho eso es otra, en este episodio para la bandita de Patreon, algo de las cosas que cuento es mi ida al castillo de Kumamoto, que el castillo de Kumamoto es una obra sublime, magnificente, que sufrió fracturas en el terremoto de Kumamoto 2016, si no recuerdo, y entonces todavía se ven. Sin embargo, es posible recrear muchas de estas escenas, ¿no? de lo que les cuento en ese chisme, que es el levantamiento de la Liga del Viento Divino y el sitio de los rebeldes de Saigo. Está cabrón. La neta, el castillo vale lo mismo que ir a Saga, la pena cada kilómetro. Vámonos, sin duda. Es un viajezote y por dentro del castillo, el castillo es una instalación ya muy nueva, muy diferente a lo de Himeji, que es un castillo, digamos que conservado. Lo de Kumamoto se parece más a lo de Osaka, ¿no? Una reconfiguración de forma de museo, que la neta está súper chida. Está súper chida. Muchísima información para la banda interesada en la información. No para quienes están interesados en la foto dentro del castillo, pues bueno, quizá Himeji. Pero digamos que como castillo, como pieza, desde afuera es impresionante y da una visión muy interesante, muy poderosa de lo que fue el sitio, que es algo que les cuento también en ese chisme de el Patreon. Pero bueno, aunque los campesinos no se unieron a esta lucha con un apoyo en particular por alguien, sí había una gran parte que sentía la admiración por la figura de Saigo. Los soldados imperiales tampoco eran diferentes al pueblo, es decir, el ejército todavía no tenía la capacidad de producir una ideología militar arraigada al Estado y a la institución militar, y muchos de los que estaban ahí eran hijos de campesinos y comerciantes nacidos en Kagoshima, o incluso hijos de gente que apoyaba y estaba peleando junto a Saigo. Este no era un enfrentamiento entre enemigos, sino entre adversarios, porque no había odio entre las filas confrontadas. Y es que los jóvenes soldados conocían a Saigo, lo idolatraban, y en cierta forma pertenecían más a Kagoshima que a las filas del emperador. El 22 de febrero comenzó el merequetengue al sur del castillo. Los disparos aparecían por todos lados y aunque los rebeldes caían con cierta facilidad frente a los muros del castillo, la ofensiva era continuada por nuevos rebeldes que tomaban el lugar de los caídos y apariciones sorpresivas de la munición pesada con la que entonces contaban todavía esos rebeldes. Con armas cortas, explosivos, espadas y todo lo que pudieran, los de Satsuma asediaron de mañana a noche el castillo desde diferentes flancos. Pero esto no se dio. En esos días, el mayor Nogi Maresuke peleó en las murallas del castillo contra los de Satsuma, es decir, las afueras del castillo. Y es conocida la historia de que le fue arrebatado el banderín imperial de su regimiento, una de las causas que el mismo Nogi dijo eran razón suficiente para eviscerarse tras la muerte del emperador Meiji en 1912, que eso es otro chisme que habrá que abordar. 4 días después, aunque la torre principal y uno de los palacios fue reducidos a cenizas por un incendio, nadie sabe si causa de los bombardeos o un accidente, no hubo mayor éxito para los rebeldes de Satsuma. Las fuerzas rebeldes ensancharon sus números, llegaron hasta 25.000 y la estrategia cambió. Algunas de las tropas fueron ordenadas dejar el sitio y prevenir la llegada de refuerzos venidos desde Fukuoka. Que por cierto, digo Fukuoka, güey. Hay banda que dice que el mejor ramen, tonkotsu.
No me atrevería a poner la discusión, pero sí es un gran lugar. Un gran lugar. Fukuoka, gran lugar. Visite Fukuoka. Ahí en Fukuoka, los comandados por Yamagata, antiguo coleguita del buen Saigo Takamori, tenían varias preocupaciones, además del invariable encuentro con los de Saigo, entre Fukuoka y Kumamoto. Y es que la figura del gran samurái de Kagoshima evocaba tal poder que se decía que la banda se iba a rebelar, comenzando por los recién despojados de su clase samurái. Otro rumor decía que ya se habían hecho en Fukuoka, que ya lo habían hecho en Fukuoka, y que el mismo Yamagata sería sorprendido como la sombra de noche en su campamento. No ocurrió ninguna de estas cosas. Y es más, no pasó mucho tiempo para que los del ejército imperial llegaran por el este y despejaran las dos rutas de entrada alternas que estaban entre Fukuoka y Kumamoto. Esto hizo que los de Saigo, porque si ubican el mapa, digamos que Fukuoka es una masota, es muy grande. Entonces, las formas que tienes de llegar desde Fukuoka hasta Kumamoto son varias. Una tiene que atravesar por Oita, que es más complicada porque es terreno muy montañoso. Las más libres son pegadas a Nagasaki, digamos que en la costa oeste. Por ahí 3 rutas de acceso. Una es más complicada, ¿no? Es más complicada entre montes. De hecho, si cuando llegas a Kumamoto, es esa sensación de que sales de la estación principal, por ejemplo, y la ciudad principal es eso, es un cercado de montañas, ¿no? Coronado por un castillo al centro. Está muy loco. Entonces, digamos que la forma de los que tenían estos rebeldes de bloquear no era necesariamente que no entraran a todo el territorio de Kumamoto, sino a la ciudad en sí, ¿no? Y utilizando las montañas y el castillo como una misma barrera de reflexión, de protección, ¿no? En el sentido de que el castillo, siendo sitiado de forma casi natural por las montañas, requería poco para bordearlo, además de que los ríos, hay varios ríos que son colindantes. Ahí facilitaba mucho, ¿no? La administración del sitio, pero también se volvía complicado porque ya tenías a las tropas, más de 40,000 vatos, pues bajando, ¿no? Así, pues, bajando y respirando, pisándote los botines, entonces, las chanclas, las dietas. Entonces, pues, o sea, pues sea lo que sea, da frío. Da frío y todavía estamos en febrero, pues, da frío, sí da frío. El caso es que no ocurrió ninguna de esas cosas, ¿no? Y eso hizo que Saigo Takamori decidiera reorganizarse y tratar de asentarse al norte de Kumamoto para bloquear una tercera ruta y prevenir la llegada total de los imperialistas que pudiera acordonarlos dentro de la ciudad y hacer una especie de sándwich con el sitio que habían organizado. Los números ya no le favorecían como cuando asediaba el castillo, pero desde la posición que había tomado podían mantener todavía el sitio, cubrir su posición, evitar la entrada de las tropas imperiales al centro de la ciudad de Kumamoto, ya no a la prefectura, pero sí al centro de la ciudad, y a su vez abrirse paso por las montañas en caso de necesitar escapar a la marea imperial, escapar hacia Oita, el territorio vecino. Yamagata, su amigo de antaño, se las sabía de todas, casi todas, y agazapó a las tropas agazapó sus tropas frente a los de Saigo. Para tensar la cuerda entre ambos ejércitos a sabiendas de que los números y la cantidad de munición estaban a su favor, una especie de guerra de trincheras. Hasta el 2 de marzo no se reanudaron las acciones en el escarpado de Tabarazuka, pero fue intenso cuando lo hizo, y más cuando a los días ambos ejércitos fueron reforzados. Los del ejército imperial ensancharon sus filas con bandita joven que apenas había cursado el primer año de la academia, pero las municiones eran vastas y los demás batallones poco a poco iban encerrando a los de Saigo entre el castillo y la entrada a Kumamoto. Con los de Saigo se integraron feligreses de Kagoshima, Miyazaki, Sadowara, Takanabe, regiones que si bien no estaban propiamente armadas, no duraron en levantarse con él, Hachimaki enfrente y sable en mano. Muertos y heridos no fueron muy diferentes en un lado y en el otro. Yamagata pidió al ejército llevar al máximo la producción de municiones y comprar todo lo posible a los extranjeros. Armas, barcos, todo lo que pudieran. Esto no solo para reforzar su ejército, que se sentía verdaderamente amenazado ante la resistencia de Saigo y el temor de un levantamiento nacional o al menos regional, sino también para evitar que los de Satsuma se reforzaran con armas traídas de fuera, algo que ya no estaba en la capacidad de Saigo, pero que no necesariamente el ejército imperial estaba consciente de ello. Saigo, cuyo ejército ahora dependía en su mayoría de armas cortas, municiones escasas, granadas pocas y sables bien afilados, pero eso sí, mucha voluntad. El sitio, contrario a lo que se esperaba, estaba desgastando más a estas fuerzas rebeldes que a los mismos sitiados. Por ahí del 17 de marzo, enviado por el emperador, llegó el teniente general Kuroda a la natal Satsuma con unos cuantos acompañantes bien armados y gustosos de la violencia. Ese fue un error fatal para los rebeldes, pues dejaron la ciudad de Kagoshima indefensa y abierta a la invasión por parte del ejército imperial. Kuroda, que llegó en barco, digamos por la costa desde Kobe, ¿no? Fue rodeando así hasta llegar por abajo, arrestó al gobernador de Kagoshima
y se encargó que las guarniciones fueran destruidas para evitar que Saigo recibiera más municiones, pólvora, armamento, etc. Después, Kuroda y los suyos se fueron en barco hasta Nagasaki con la idea de arrinconar a Saigo, quien seguía agazapado a las puertas de Kumamoto. A Kuroda no le importaba dejar su retaguardia desprotegida porque se había dado cuenta de que en Kagoshima ya no quedaban guerreros que se le sumaran a Saigo. Lo que sí es que Kuroda sabía las capacidades de los combatientes rebeldes y reconocía en ellos una moral que no podía combatir con tropas bien equipadas, que si bien tenían entrenamiento táctico, no tenían moral. Los de Saigo están perros, güey, decía Kuroda. Ese güey levanta emociones donde sea. Y tal fue así que cuando Kuroda llegó a Nagasaki, lo confrontaron rebeldes en la playa que intentaban bloquear su llegada por mar y evitar así que consolidara una ofensiva junto a las tropas del ejército imperial. No pudieron hacer demasiado y casi todos fueron asesinados en poco tiempo, pero estos levantamientos fueron síntoma de lo que Saigo inspiraba. En Fukuoka, por ejemplo, 180 disidentes sorprendieron a las guarniciones del ejército imperial encendiéndoles fuego y robando lo que pudieron. Luego, se atrincheraron en el castillo de Akizuki, donde intercambiaron tiros contra el ejército. Los disidentes escaparon a los 3 días por las montañas rumbo a Saga, la Gran Saga, con la idea de ir al encuentro de Saigo y los suyos, pero fueron emboscados y asesinados en el pleito. Los que no, arrestados y decapitados. En Akatsu, en la afamada prefectura de Oita, conocido por sus tremendos onsen y el destino popular, este año el destino doméstico más popular, unos 150 güeyes armados con espadas y explosivos quemaron edificios gubernamentales, asesinaron a sus ocupantes y tomaron el dinero con la idea de verse con Saigo y servir a la causa disidente. Lograron escapar intactos hasta la capital, Oita, y luego a la ciudad de Beppu, donde se toparon con un grupo imperialista que los confrontó. De los 150, solo unos cuantos lograron escapar por el paso escarpado de Miyazaki, para encontrarse invariablemente con el mítico Saigo algunos meses después. Mientras esto pasaba, las fuerzas de Satsuma y Saigo siguieron el sitio al castillo de Kumamoto, que iba a llegar a los 50 días, y la resistencia frente a las tropas de Yamagata y el príncipe Arisugawa. Desde adentro no había comunicación alguna con las tropas imperiales, no sabían si llegarían sus refuerzos o qué pedo, así que en un intento por entender qué estaba aconteciendo, Nunoda Choki y Kodo Hideo fueron comendados con la misión de salir del castillo y cruzar el cerco para llegar hasta donde estaba Yamagata y que les pudieran informar qué pedo. Pero, a los 2 días de esto, aparecieron sus cabezas frente a la puerta sur del castillo de Kumamoto. Igual, y uno dice, no, pues si no se arma, pues no se arma, ¿no? Pero no para Shishido Masateru, sino que Shishido se disfrazó de carpintero días después de que aparecieran las cabezas de sus coleguitas y logró pasar entre los rebeldes de Satsuma para llegar hasta donde estaba Yamagita, quien le dijo con soltura, sí, güey, de que llegamos, pero ahorita. Porque es bien sabido que Yamagita sentía una admiración genuina por el ahorita mexicano, que citando a la querida Momo pueden ser 5 minutos, 1 hora o nunca. En un inventario que se hizo el 1 de marzo en el castillo, decía que solo quedaban raciones de comida para 19 días. Y las municiones ya eran tan escasas que había banda encargada de salir a buscar municiones tiradas, o cascos de bala que no hubieran sido disparados por los de Satsuma, piezas de artillería que todavía podían ser reutilizadas. En fin, para el 1 de abril los estanques interiores del castillo habían sido parcialmente drenados para capturar fácilmente a las carpas coloridas que nadaban ahí, además de cortar las hierbas que crecían a la orilla para hacer unos rollos con cebollines hervidos, los cuales hasta la fecha siguen siendo una maravilla culinaria de la zona. También había regocijo cuando alguien podía tener un caballo recién asesinado por los rebeldes, pues comían su carnita y hacían sopita con sus huesitos. Lo mismo que el cebollín. En ningún otro lugar de Japón la carne de caballo es tan famosa como en Kumamoto, donde se come cruda. Y puedo decir doy fe y legalidad que está re buena. Justamente cuando anduve por allá, tengo un cuate que entrena fútbol ahí. Es entrenador de un equipo de fútbol de la división de ascenso. Y entonces le dije, güey, ¿qué pedo, güey? ¿A dónde le caigo? Él es de Osaka. Y me dijo, güey, ¿a dónde le caigo? Porque, pues, güey, si fueres a Kumamoto, haz lo que come lo que vieres, dice el dicho, güey. Entonces me dijo, güey, aquí, güey, ¿no? Entonces me mandó al bar de uno de sus cuates y en llegar, le digo, güey, ¿qué quieres comer? Me dice, ¿qué, güey, qué quieres comer? Y yo, güey, güey, o sea, estoy en Kumamoto, güey, tú dime. No se diga más. Y llegó justamente a mi mesa, este cebollín, ¿no? Digamos que estas hierbitas, el cebollín envuelto con estas hierbitas, la carne de caballo, cruda de diferentes partes y el renkon, que es el tallo o la raíz esta de la flor de loto, así con wasabi, ¿no? y mostaza en los hoyitos.
que son con las tres delicias, ¿no? De Kumamoto, además del ramen, que bueno, el ramen es delicia donde seas, como, ¿no? Como que el ramen es gourmet, o sea, pero esto tiene, digamos que su asidero en este momento, ¿no? Donde era, güey, para sobrevivir, esto, carnita de caballo, cebollín, cebollín y hierba del río, y pues, ya que crezcan los Denkon del estanque, pues vamos a darles esos también. Hay un momento incluso que se decide que el batallón del general Oku salga del castillo en un ataque sorpresa contra los rebeldes, con la premisa de que si vuelven y traen recursos será benéfico para todos, y si no vuelven, al menos habrá menos bocas que alimentar. Por suerte para los de Oku, tomaron por sorpresa a los de Satsuma, y en un intercambio relampagueante de sablazos, lograron arrebatarles arroz y municiones antes de volver al castillo victoriosos. Eso fue bastante significativo porque dejó con cierta sospecha las verdaderas capacidades del sitio hecho por los rebeldes. Se hacía magia con lo que se podía, se combatía y se persistía en la espera de Yamagata y los refuerzos imperialistas. Mientras tanto, los rebeldes aguantaban la posición a las afueras de Kumamoto, en intercambios diarios con los de Yamagata, extendiendo esa tensión, y apretaban más el cerco hacia el castillo para presionar con otras tropas y evitar la sorpresa como la de Oku. Cumplidos los 54 días de cerco y con la impresión de que Kumamoto era un desierto que crece, se organizó otro ataque como el de Oku, pero esta vez en conjunto con los otros batallones del castillo, atacando los puestos de Satsuma al norte y al sur, una especie de la última apuesta. Los del castillo lograron desbordar uno de los ríos donde los de Satsuma habían establecido una línea de defensa y los obligaron a retroceder lo suficiente para darles tiempo y espacio de guiar un ataque coordinado por el sur del castillo para recorrer en el sentido de las manecillas del reloj hacia el norte y barrer, donde las fuerzas de Satsuma se vieron obligadas a retroceder y agazaparse. La orden había sido la de ganar tiempo y tomar víveres, pero los imperialistas vieron la oportunidad de victoria cuando los de Satsuma se replegaron. El enfrentamiento fue un vaivén, porque los de Saigo Takamori lograron tomar posiciones en una zona alta desde donde podían cubrir su retaguardia, su retirada, pero también dirigir un ataque frontal si así lo decidían, cerrando así los frentes a solo 2. Eso alargó el combate. Pero al mismo tiempo, la carencia de municiones y el temor de ser alcanzado por los de Yamagata mientras la confrontación fuera del castillo se alargaba, hizo que los de Satsuma decidieran replegarse hacia Miyazaki. Cuando todos los que aguardaban el castillo esperaban, hacia Oita y luego Miyazaki. Cuando todos los que aguardaban el castillo esperaban que llegara Saigo por el horizonte anunciando la derrota de los imperialistas y ordenando la entrega del castillo, sucedió lo contrario. 55 días duró el sitio del castillo de Kumamoto y eso fue un punto crucial para los siguientes meses de combate entre los rebeldes de Satsuma, que tuvieron que hacer de las montañas su fortaleza, y los imperialistas, que volvieron sus fuerzas unidas con las de Yamagata y el resto de la política militar del estado, que recién comenzaba a tomar cohesión. Saigo fue sorteando y forzando una lucha de guerrilla por meses hasta Nabeoka, en Miyazaki, al otro extremo de Kumamoto, donde el ejército imperial pretendió hacer un sitio con el mar y las montañas. Pero Saigo y un puñado de rebeldes logró escapar hasta Kagoshima, donde comenzó todo. Ahí, la banda lo recibió con regocijo, pero ya no había gente que pudiera pelear ni armas con las cuales reforzar la invariable invasión a Kagoshima por parte del ejército imperial. De sus pupilos, Saigo ya había perdido la mayoría, y ahora sus tropas solo sumaban algunos cientos de los 25,000 que llegaron a ser. En cosa de días, la ciudad fue rodeada por 13,000 soldados del ejército imperial, además de los que ya venían bajando, ¿no? De los otros que iban, digamos que no solamente siguiendo el trazo de los de Satsuma, sino que iban dando la vuelta, ¿no? Por el otro lado. Es decir, en cosa de nada estarían rodeados. Las fuerzas rebeldes establecieron su cuartel general en la montaña de Shiroyama, desde donde podía verse el famoso volcán de Sakurajima, a donde Sakamoto Ryoma y Orio, por cierto, fueron en lo que a la postre se conoció como la primera luna de miel en Japón. Eso ya como dato ahí. Si quieren saber más sobre Sakamoto Ryoma y Orio, tenemos un capítulo también, para que le echen ahí un par de ojos. Que por cierto, la Shiroyama está chila, güey. Está bastante chida porque a los pies tienes un santuario muy simbólico, muy bonito, sencillo, pero muy bonito. Y tienes una subida que vas a no terminar, que es como, güey, qué pedo, qué momento vas a acabar esta masacre. Y va subiendo y te da una idea muy, muy genuina, ¿no? De, digamos, que lo que pudo haber vivido en ese momento las tropas de Saigo Takamori. Obviamente muy lejano porque tú vas subiendo y pues tienes ahí la ciudad y te puedes comprar un heladito y vas así caminando y echando a tu lado. Estás tomando fotos. Es muy diferente, ¿no? Vas escuchando japonés chido, güey, mientras subes. Muy diferente. Pero
digamos que da una visión generalizada de lo que significa, de la posición que significa Shiroyama. Porque además cuando llegas a la cúspide lo que se ve es justamente es el volcán Sakurajima, que está muy loco, güey. Yo sé que Fuji es la locura de todos. Es como, mames, Fuji, güey. Fue. Está muy chido Fuji, con todo respeto a Fuji-san. Sakurajima no le pide nada, porque más está rodeada de mar, ¿no? Y eso se ve muy impresionante, está muy cabrón, güey. Personalmente, yo milito más Sakurajima, pero Fuji me cae chido, güey. Fuji me cae chido, pero Sakurajima, pues Sakurajima, güey. Rodeada la montaña, Saigo y los suyos pasaron los últimos 5 días en unas cuevas jugando al Go, intercambiando poemas y bromeando los unos con los otros. Ahí también, de hecho, justo en Shiroyama, está las cuevas donde se ocultó Saigo Takamori y los suyos. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón porque... bueno, pues, en general está cabrón. Sin embargo, si tú bajas esa imagen como de estos vatos, ¿no? Estos vatos que quedaban cientos, ¿no? Es que empezaron 125,000 y que ese fue el lugar donde vivieron los últimos 5 días de su vida. O sea, que ahí estuvieron los últimos 5 días de su vida intercambiando poemas, que ahí puedes ver los poemas que escribieron la mayoría. Puedes ver la forma en la que estaban viviendo, porque las cuevas en realidad solamente les agregaron unas lamparitas para que pudieras entrar sin que te dé mello, porque pues está cabrón, digamos que es una especie de rectángulo y dos cavernitas, ¿no? Es decir, es un pequeño sitio como encajonado. Está muy loco, donde ahí puedes ver, pues, eso, básicamente escritos, textos que quedaron de ese entonces y el punto exacto, ¿no? Donde todos se reunieron antes de partir. Está muy loco, güey, recomendado. Rodear la montaña, Saigo y los suyos pasaron los 5 días jugando eso al Go, intercambiando poemas y bromeando los unos con los otros. El 23 de septiembre llegó a las cuevas un mensaje de Yamagata llamándole a Saigo-kun. Es decir, claramente, pues compitas, güey, de antaño toda la vida. Cuánta compasión tenemos por ti y tu posición. Me da pena tu desfortunio porque siento una simpatía y entendimiento por ti, Saigo, decía el camarada Yamagata. Ya pasó mucho tiempo. Cientos mueren todos los días y amigos se están matando entre ellos. Personas que no tienen ningún rencor el uno con el otro. Los del ejército imperial dicen que pelean porque es su deber, lo creo. Mientras que tus hombres pelean, en sus propias palabras, por ti, por Saigo Takamori. Es claro, sin embargo, que los de Satsuma ya no tienen posibilidad de cumplir propósito alguno. Todos tus oficiales más perros del cerro han sido asesinados y heridos de gravedad. Te encomiendo, Saigo, que hagas de esta terrible situación una en la que podamos salir librados ambos bandos. Así, demostrarás que todo lo que está pasando no fue tu objetivo inicial. Si puedes solucionar esto rápido, las hostilidades terminarán pronto. Espero que me entiendas, Saigo-kun. Escribí esto reprimiendo mis lágrimas, aunque aquí no puedo expresar todo lo que en realidad estoy sintiendo. Cuando leyó esto en silencio, Saigo le informó al mensajero que no mandaría respuesta alguna. Esta mamada que, ¿no? De haber dicho. El 23 de febrero había una lucha bastante brillante. Una luna bastante brillante. También una lucha, pero una luna bastante brillante. Hubo musiquita, poemas y algo de bebida. Pero pues no mucha, porque pues ya no había tantos víveres, ¿no? Que siempre queda, ¿no? Como unas gotitas ahí. Si yo fuera una gota de rocío, podría resguardarme en una hoja, decía uno de los textos. Pero soy un hombre y no tengo lugar ya en este mundo. Otro decía, habiendo peleado por el emperador, qué alegría morir como las hojas carmesí que caen en Tatsuta, antes de ser arrastradas por las lluvias de otoño. Había talento. Poco antes de las 4 de la mañana, Saigo y sus generales hicieron un brindis con sake y espada en mano se movilizaron fuera de las cuevas. Conforme descendían la montaña, una ráfaga de fuego cayó de todos lados. A 600 pasos de la cueva, donde pasaron los últimos días, Saigo fue herido en el muslo y una bala penetró su fémur y no pudo caminar más. Así, Beppu Shinsuke, uno de los seguidores más devotos, lo cargó en sus hombros y lo llevó a cubrirse de la balacera. Shindon, mo, koko de yoroka. Ah, mi buen Shinsuke, yo creo que aquí está Shilo, güey. Fue algo así lo que dijo. Y como pudo, Saigo se giró al este, para atajarse mirando al palacio imperial. Beppu tomó su espada casi al mismo tiempo que Saigo la suya, y al clavarse la daga en el vientre, Beppu lo decapitó con un tajo. Antes de tomar su cabeza para enterrarla, dicen los reportes, el teniente Yasumura llegó relampagueante al encuentro con Beppu para matarlo y tomar la cabeza de Saigo para el ejército imperial. Pero Beppu lo abatió y tomó la cabeza de su amigo para enterrarla en el sitio que Saigo le pidió antes de morir. Hecho esto,
Beppu gritó al resto que Saigo había muerto y que era tiempo de morir con él. Para las 9 de la mañana, la última arremetida de Satsuma había sido barrida por el ejército imperial a los pies del monte Shiroyama, pero los disparos no dejaron de sonar hasta que el cuerpo de Saigo fue encontrado por los de Yamagata, quien es muy sabido, que entre lágrimas dijo: Saigo era un gran hombre, es una pena que la historia de la humanidad lo haya forzado a morir así. Cuando encontraron su cabeza, esta fue limpiada con agua del sagrado monte y presentada a Yamagata para que la identificara. Uf, cuánta gentileza hay en tu rostro, Saigo, dijo el comandante de los imperialistas mientras el resto de soldados que bien conocían a Saigo lloraban frente a su cabeza. Esto significó el último levantamiento samurái frente a su desvanecimiento de las estructuras sociales del país. Más simbólicamente todavía, esta destrucción no sucedió necesariamente por mano propia, aunque sí, pero fue más bien a manos del nuevo ejército imperial, formado en su gran mayoría por hijos de campesinos, comerciantes y artesanos, es decir, por toda esa banda que desde el siglo XVII fueron entremediamente desarmada por la clase social samurái y puestas por debajo de ellos de los guerreros, los únicos que hasta entonces habían tenido el acceso legítimo a la violencia. En realidad, la muerte de Saigo Takamori es muchísimo más trascendental que digamos que este simple síntoma, ¿no?, de la desaparición de la banda samurái y esta conformación, ¿no?, esta, digamos que consolidación de la nueva estructura militar del Estado. Lo de Saigo es muchísimo más profundo porque podemos, en principio, poner en duda algo elemental, algo fundamental. ¿En verdad Saigo Takamori se visceró? ¿O era necesario crear que se viscerara? En realidad, Saigo Takamori y los suyos corrieron hacia abajo del monte Shiroyama para confrontarse de frente contra el ejército imperial y morir así. ¿En verdad pasó eso así? ¿En verdad sucedió así? Esto es un capítulo para la bandita de Patreon, que si usted lo quiere escuchar, pues habrá que unirse a Patreon en www.patreon.com/japoneshiro. Ahí, más o menos, deshebraremos el pollito del chisme para dar un poquito esta amplitud, ¿no?, de cómo es que se crea la muerte de alguien como Saigo Takamori. Si es que fue así, ¿no? Porque al final es como no es rotundo, ¿no? Yo no voy a llevar acá los pelos de la burra en la mano para decir, aquí está, güey. Si no, vamos a llevar muchos pelajes, ¿no? Y los vamos a poner en la mesa y ya cada quien dirá, sí, cierto, güey. O no sé, güey, no creo. Sin embargo, la formulación de la muerte de Saigo Takamori es probablemente el acontecimiento histórico más relevante en la conformación de la ideología nacional. Y eso está muy loco, güey. Está muy loco, pero es un chismecito que será para la bandita de Patreon. Así que pues nada, si usted quiere formar parte de Patreon, ya lo sabe, www.patreon.com/japoneshilo. Ahí se pueden unir y disfrutar de este y más chismecito. Además, la última posibilidad de aportación incluye una suscripción a la Tokidoki Hyakusho. Dejen sus comentarios ahí sobre también, eso lo puede hacer cualquiera, no necesita ser Patreon, ¿no? Dejen sus comentarios en el video, en Spotify lo puede dejar también, sobre pues, qué opinan de este chismecito, qué chismes quieren escuchar, y también si usted quiere llevarse unas de estas poderosas Osakokoshi, está al pendiente porque habrá regalitos por ahí para la bandiu que vive en el archipiélago. Esas son las letras chiquitas que viven en el archipiélago. Pero pues nada, un agradecimiento perpetuo por escuchar este chisme. Probablemente para mí Saigo Takamori es uno de los personajes que más me intrigan. Probablemente también, esto es menos probable que lo otro, porque me intriga, porque siento que uno cambia, ¿no? Va cambiando sus formas de sentir, es decir, hoy me intriga Ryoma, mañana me intrigan los Gallos Blancos del Querétaro, pero pasado los Astros de Houston y en 2 días Saigo Takamori. Uno va cambiando, es así, ¿no? Algo que me parece menos variable es que uno de los dramas más poderosos, yo creo, del NHK, porque tiene dramas infumables, tiene dramas muy buenos. Uno de esos dramas que es muy bueno es el de Saigo Takamori, que digamos que tiene, contrario al de Sakamoto Ryoma, que el de Sakamoto Ryoma a mí me gustó mucho, pero que el de Sakamoto Ryoma tiene estos momentos que dices, no sé, güey, no lo sé, Rick, ¿no? De, Estados Unidos, la nación democrática, la que nos va a traer la verdad.
Muy contrario a esta formulación de Saigo Takamori, digamos que muy contrario a este Sakamoto Ryoma, el drama de Saigo Takamori, Seigodon, tiene toma este momento histórico por otro lado. Y creo que la parte, sobre todo esta de la Seinan Senso, la rebelión de Satsuma, o la guerra de Satsuma, como también se le llega a conocer, está dibujada de una forma muy sencilla, ¿no? Muy frontal, muy sencilla. Y sobre todo, tal vez lo más valioso que puede existir dentro de Saigo Takamori es el lugar donde sucede, ¿no? Que normalmente, digamos que el lugar de acción en la historia ha sido Kioto, ¿no? Si sucede en Kioto tiene validez, si no sucede en Kioto no tiene validez, y luego se lleva a la capital, ¿no? Y digamos que de alguna u otra manera el ánimo de la chaviza era llegar hasta la capital, ¿no? No a pelear, pero a hablar, o sea, a darse presencia, a dar visibilidad. Y lo que sucede en lo de la restauración, en esta rebelión de Satsuma, pues acontece al final en los márgenes, lo cual me parece muy loco. Lo muy loco porque los márgenes pues siempre han estado ahí y han conformado el territorio de distintas maneras, lo han moldeado. Es más, son los márgenes, esos lugares que desmontan la teoría de homogeneidad, ¿no? Que desmontan esta teoría de que el imperio ha existido ahí desde tiempos ancestrales, ¿no? De que eso que en algún momento fue Yamatai era un lugar homologable por todo el archipiélago. Los márgenes están ahí y tienen estos momentos vibrantes para dar un poco de conciencia de que no es así, de que las cosas no son necesariamente homogéneas y no tienen que serlo, ¿no? Y de ahí también la visión que tenía Saigo con respecto al campesinado. Digamos que había muchas cosas cuestionables y no solamente de Saigo, hay cosas muy cuestionables de cualquier personaje que podamos poner aquí en el chismecito. Lo que me interesa resaltar de Saigo en este caso es su visión del mundo, ¿no? La visión que él tenía para las posibilidades del archipiélago en un tiempo visiblemente de cambio, en un tiempo de ruptura con lo anterior. En ese sentido, creo que Saigo tenía una visión muy interesante. No era el genio político que pudo haber sido Sakamoto Ryoma en su momento, ni tampoco tenía digamos que esta vena militar, ¿no? Esta sagacidad militar que por ejemplo tenía Katsura Kogoro, ¿no? De Choshu, u otros personajes, sobre todo de ahí, de Yamaguchi, de la prefectura de Yamaguchi, del Han Choshu. Sin embargo, lo que tenía Saigo era una visión humanista, una visión que después fue retomada por los movimientos sociales de la parte final de ese 1800 y el principio de 1900, ¿no? En el sentido de que, como él decía, su eslogan de reverenciar al cielo y amar a la humanidad, se empieza a transformar hasta tal grado que Saigo Takamori nunca muere realmente, ¿no? Muy contrario a otros personajes de la historia de Japón y sobre todo del mundo militar, que una vez muertos son tomados, ¿no? Y retomados como estos héroes a los que hay que seguir ciegamente. Lo de Saigo Takamori toma una curvilla muy específica, porque además puede ser tomado por cualquiera, ¿no? Porque por un lado el gobierno lo borra hasta que instauran su estatua. Hay dos, bueno, hay un montón, pero en particular hay dos. Una en el Parque Ueno en Tokio, fue de las primeras estatuas que se puso, junto con la de Masashige y la de Yamato Takeru. Y otra en su natal Kagoshima, dos Saigos muy diferentes. El Saigo de Kagoshima es el que el pueblo de Kagoshima quería. El Saigo de Tokio es el que el Estado construyó, ¿no? Uno bonachón, sin fortaleza, ¿no? Con sus perritos, muy holgado. Y el Saigo de Kagoshima es fuerte, tiene una mirada que te penetra, güey, desde la montaña, porque está lejos, güey, de ti. El de Bueno está ahí, o sea, para que, ay, sí, sí. No, de hecho, cuando ponen la estatua de Bueno, la esposa dice, "Ah, qué esa mamada. Está bien, aquí pongo una palabra que está feo, digamos que lo dijo así, ¿no? Está feo ese güey no es Saigo. Y tiene que ver eso con la forma en la que se recupera Saigo y el simbolismo. Digamos que si en México, en muchas expresiones de resistencia que se van a dar a lo largo del periodo moderno, es Zapata vive, la lucha sigue. En el caso de Japón, bien pudo haber sido Saigo vive, la lucha sigue. Obviamente esto no trata de empatar la visión que tenía uno y el otro. Trata de generar una especie de comparación en la forma en la que las personas recuperan figuras, ¿no? Y empiezan a construir heroicidades en torno a una nacionalidad específica y una identidad específica y una territorialidad específica. Eso es a mí lo que me parece muy interesante de lo de Saigo y es a lo que
pues se platica en el chismecito para la bandita de Patreon sobre ¿es verdad o no que Saigo Takamori se visceró? Yo me quedo como mi cuate Nietzsche entre la verdad y la mentira. Yo me quedo con la evisceración. ¿No? Pero pues nada, recuerden que esto fue el afamado Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser, sino japonesas. Gracias. Bye.